Kissy, qué gusto. Hola, ¿cómo están? Qué suerte tengo de poder saludarlos, decirles buenos días, empezar juntos la mañana. Les pido que me dejen acompañarlos con toda la información importante, muchas cosas ocurriendo. Lista yo, listos ustedes. Vámonos a un resumen de lo más importante. Se renovó el paquete contra la inflación y la carestía. Estuvo la presidencia ante empresarios. Le muestro las imágenes de esta reunión, este encuentro que ocurrió para mantener la canasta básica en 910 pesos. Primeras audiencias de los 18 detenidos por los enfrentamientos con la policía luego de la marcha de la Generación Z en la Ciudad de México. 3 fueron vinculados por robo y lesiones, pero llevarán su proceso en libertad. A otros les dictaron prisión preventiva y faltan las comparecencias de los 10 imputados por tentativa de homicidio. La Comisión de Derechos Humanos investiga ya también los hechos. En Jalisco, un juez calificó como legales las detenciones de 40 personas luego de la movilización del sábado en Guadalajara. Hubo daños en el Palacio de Gobierno, en el Congreso. Los familiares dicen que esas detenciones fueron arbitrarias. En la Cámara de Diputados empezaron las audiencias públicas sobre la iniciativa presidencial que expide la Ley General de Aguas. Serán 4 sesiones. El objetivo es que se atiendan las propuestas de todos los partidos políticos. Y fíjese esto, que fue ayer un caos global por una falla tremenda en Cloudflare. Es un proveedor de infraestructura para muchísimos de los grandes. Para ChatGPT, para X, para League of Legends, para muchas plataformas. Todo por el fallo de este software. Y bueno, pues sí, hay nueva información en torno a la marcha de la Generación Z, la del sábado pasado, porque recordemos que ya convocaron los jóvenes de la Generación Z a otra movilización mañana. Convocaron para mañana, 20 de noviembre. Mañana, 20 de noviembre, habrá una nueva movilización por parte de la Generación Z y la convocatoria es a las 11 de la mañana en el Ángel de la Independencia. Reiterar que buena parte de quienes marcharon lo hicieron de manera pacífica y quienes no, fíjese esto que está ocurriendo por parte de las autoridades. Vemos expedientes, vemos abogados, vemos detenidos y es que sí, justamente le tengo la información de lo que ha ocurrido en este proceso. Ayer aquí se realizaron las primeras audiencias de los 18 detenidos por los enfrentamientos. Un juez del Reclusorio Norte vinculó a 3 de ellos por robo y lesiones. Van a llevar su proceso en libertad. Otras 5 personas recibieron prisión preventiva mientras se lleva a cabo la continuación de la audiencia y todavía están pendientes las comparecencias de los 10 imputados por tentativa de homicidio por parte de la Fiscalía General de Justicia. Y bueno, pues la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México está investigando los hechos, revisa violaciones a los derechos humanos, en todo, en las detenciones, en la integridad personal, están revisando si faltó atención médica y hay policías que fueron agredidos durante la protesta. Hubo, según reportaron las autoridades, 100 elementos lesionados, los atendieron ahí a la mayoría, algunos tuvieron que ser hospitalizados. Seguridad Ciudadana informó que solamente hay 5 que siguen aún en distintos hospitales de la Ciudad de México. Durante esa marcha de la Generación Z hubo daños a la Suprema Corte. Reiterar, atención, a ver, hubo una minoría de encapuchados, el llamado Bloque Negro, que hicieron estos actos, derribaron vallas, rompieron cristales, incluso algunos buscaron entrar. Quedó afectada la puerta principal, tuvo que ser pues cerrada así. El magistrado presidente Hugo Aguilar condenó estos hechos y bueno, llaman la atención varias cosas. Una importante,
en todas las diferentes movilizaciones, por el motivo que sea, se moviliza, digamos que se infiltra el bloque negro, personas encapuchadas, que nunca queda claro de dónde salieron, por qué están ahí, deslegitiman a movimientos pacíficos, ¿no? Y normalmente no hay seguimiento por parte de las autoridades, no hay procesos, aun cuando de plano sean ladrones que se llevan, por ejemplo, millones de pesos en joyas de las joyerías del centro histórico. En este caso sí está la autoridad siguiendo esos procesos y bueno, a 10 de ellos incluso por tentativa de homicidio, así que un trato diferente de la autoridad. Tocará ver si esto mismo aplicará ya en todos los casos. A esa minoría violenta que se infiltra en las marchas, ahora sí va a haber detenciones, ahora sí se van a seguir los procesos, o es solamente con esta de los jóvenes de la generación Z. Es importante ir tomando en cuenta pues el contexto y lo que ha ocurrido en otras ocasiones y lo que está ocurriendo de manera diferente en esta. No fue solo la Ciudad de México, fueron varios los estados que tuvieron movilizaciones en contra de la inseguridad. En Guadalajara la situación es esta. 40 personas fueron detenidas por la marcha del sábado y sus familiares denunciaron que las detenciones fueron arbitrarias, que hubo un uso excesivo de la fuerza por parte de los policías. Luego de esto que ocurrió en la sede del gobierno y del Congreso estatal, dicen que algunos elementos que no capturaron a todos los responsables y que se llevaron pues a otras personas que no tenían nada que ver, ya sea que marcharon de forma pacífica y ahí estaban, o que ni siquiera tenían nada que ver con la marcha. Esto es lo que denuncian. Da coraje porque pues entonces no tenemos la seguridad o la certeza de salir a la calle, ¿verdad? Sin poder ser acusados si otras personas están cometiendo un delito. O sea, es muy fácil que nos puedan inmiscuir, ¿verdad? Sin embargo, un juez calificó como legales estas detenciones, admitió la petición del Ministerio Público de ampliar por 72 horas el término para determinar si los vincula o no a proceso. Y bueno, las bancadas de Morena y sus aliados respaldaron a la presidenta Sheinbaum luego de estas protestas. Dijeron que es una embestida que proviene desde la parte más oscura de la derecha mexicana. Dicen también que hubo participación internacional del fascismo. Así se pronunciaron los coordinadores morenistas de ambas cámaras legislativas. En los primeros días se pensó que era una convocatoria espontánea, pero pues no hay crimen perfecto, todo fue perfectamente orquestado. Nuestro único llamado es que las movilizaciones se realicen de manera pacífica. Los jóvenes tienen demandas reales y legítimas. Lo que no estamos de acuerdo es con la violencia. Por su parte, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López, ofreció abrir las puertas de San Lázaro a las demandas de los jóvenes de la generación Z, exigió respetar su libre derecho a protestar. Habló también sobre estos señalamientos de Morena que responsabilizaron a distintos grupos por supuestamente manipular a los jóvenes. Consideró que todos los involucrados deben asumir sus responsabilidades. Echarle la culpa a alguien me parece que es ofender a todos los mexicanos. Tenemos que responsabilizarnos todos. Yo hago votos porque esta división y este señalamiento termine. Respecto al desfile del 20 de noviembre, la presidenta Sheinbaum descartó cualquier riesgo de choque entre ese evento y la nueva marcha de la generación Z. Sin embargo, llamó a evitar provocaciones, pidió que ambas actividades se desarrollen en paz. Recordó que el desfile reúne a miles de asistentes, pidió respetar la ceremonia cívico-militar y negó que los grupos que actuaron con violencia en la marcha del sábado tengan relación con Morena. Aún así, la defensa decidió recortar en casi 5 kilómetros la ruta del desfile. Los contingentes van a ir del Zócalo al Monumento a la Revolución, ya no irán hasta Campo Marte, como ha ocurrido en otros años. Así que
Bueno, pues tocará estar muy atentos a las calles de la Ciudad de México mañana con ambas pues cosas ocurriendo, no de manera simultánea, pero casi, y en algunos momentos sí, de forma simultánea. Y fíjese, en buena medida, pues la exigencia de quienes se manifestaron de manera pacífica fue que termine la violencia en el país. Violencia como esta. Unos tipos armados mataron a Pedro González, el ex candidato del partido Todos por Veracruz, un partido que pues ya desapareció. Él fue candidato a la presidencia municipal de San Andrés Tuxtla en 2021, pero más allá de eso era un líder social en la zona y llegaron unos tipos, se metieron a su casa, fue la madrugada de ayer, lo mataron y no hay detenidos por este asesinato. Otro más, el de Karina Díaz, la regidora de Palizada allá en Campeche. Ella fue candidata a la alcaldía de ese municipio. La Fiscalía de ese estado reveló que presuntos sicarios en motocicletas robadas balearon a la funcionaria el lunes cuando iba llegando a su casa y pues no, tampoco hay detenidos. En Durango, el gobernador Villegas acordó reforzar la coordinación entre las corporaciones luego del asesinato de José Ángel Mascorro. Él fue secretario del Ayuntamiento de Gómez Palacio. Lo mataron el lunes, también afuera de su casa, en la colonia Parque Hundido, y tampoco hay detenidos por este hecho. Y ahí les sigo, con la lista de asesinatos en contra de integrantes de la clase política, estos casos, los de esta semana, sin que haya detenidos en ninguno de los tres. ¿Saben quién es la más gorda? Ella. Así le dicen, gorda, así se llama. Esta ajolote del Museo de Axolotitlán en la Ciudad de México. De hecho, inspiró el billete de 50 pesos que pues muchos hasta guardamos y coleccionamos. El Banco de México estima que cerca de 10 millones de mexicanos tienen uno guardadito en casa, o sea que fuera de la circulación casi 500 millones de pesos porque queremos el recuerdo de la gorda. Yo no sabía que así le decían a esa ajolota tan hermosa. Pero vámonos a la información, y es que en la Cámara de Diputados ya empezaron las audiencias sobre la iniciativa que expide la Ley General de Aguas. 4 sesiones, 4 días en la Comisión de Recursos Hidráulicos para atender pues las propuestas de todos los partidos y explicarla. Ante esto, los productores agrícolas de Delicias, Meoqui, Camargo protestaron afuera del Congreso de Chihuahua. Dicen que esa ley de aguas va a afectar las concesiones de pozos, va a limitar la compra-venta de esto, que es crucial para ellos. Diputados de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano salieron a escucharlos, a expresarles su respaldo. Y bueno, veremos qué es lo que ocurre con esta ley crucial en torno al agua. Está la otra ley, la de la extorsión. El Senado dio un paso clave para aprobarla. En comisiones, todos los partidos avalaron el dictamen que endurece las penas, permite denunciar de manera anónima, castigos base de 15 a 25 años, hasta 42 años en los casos más graves. Así que, bueno, se contemplan también sanciones para reos, funcionarios que permitan usar celulares en prisiones. Pero vámonos a Michoacán, donde está resultando complicado implementar el Plan por la Paz y la Justicia. Detuvieron a 7 personas en operativos de la Guardia Nacional en 7 municipios, entre ellos Lázaro Cárdenas, Parácuaro y Pátzcuaro. Aseguraron armas, cargadores, coches explosivos, drogas, pero pues hay las reacciones por parte de criminales. Y en el caso de los habitantes de Santa Fe de la Laguna, en Quiroga, cerraron la carretera Zacapu-Morelia por la muerte de Rosana Valentina. Ella tenía 21 años y, de acuerdo al Consejo Supremo Indígena, murió luego de una manifestación pacífica en la que participaba, asegura toda la población, que la atacó a balazos un grupo criminal. Las autoridades estatales se comprometieron a investigar lo ocurrido. El
problema es que se han comprometido a investigar lo ocurrido en muchos otros asesinatos y bueno, ya sabemos el resultado. Justamente luego del ataque contra el alcalde de Uruapan, Carlos Manso, se reavivó el debate de si los menores de edad que cometen homicidio deben ser sancionados como adultos. Recordar que a él le disparó un joven de 17 años, así que se planteó una discusión nacional para determinarlo, sin sustituir desde luego la necesidad de que los jóvenes tengan también respaldo psicológico. Pero déjeme hablarle del alcalde de Tijuana, Baja California, Ismael Burgueño. Ayer la Fiscalía General dio a conocer que lo investiga por lavado de dinero y delincuencia organizada. Ayer fue citado a declarar, pero no acudió a comparecer. Lo acusan de otorgar de manera directa contratos millonarios del Ayuntamiento de Tijuana a empresas controladas por Fernando Rafael Salgado, que es presuntamente operador financiero del cártel Jalisco Nueva Generación. Me voy a enlazar rápidamente hasta la redacción. Kena Uribe, tienes información importante de última hora. ¿Qué nos reportas? Adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días, Pao. Golpe a los extorsionadores. Esta mañana la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México informó la detención de 3 presuntos extorsionadores que tenían bajo amenaza a choferes del transporte público en la Ciudad de México y el Estado de México. Se trata de Mauricio N., Ramsés N. y Edwin N., quienes fueron sorprendidos justo cuando estaban cobrando la cuota semanal a los conductores en la alcaldía Gustavo Amadero. Les encontraron 6 celulares, dinero en efectivo y hasta una libreta donde llevaban apuntando todo lo que cobraban. Ya están en manos del Ministerio Público. Es la información esta mañana, Pao. Estaremos muy pendientes. Te agradezco muchísimo. Gracias. Gracias, Kena. Y pues ahí todas las evidencias. Aquí les informé sobre el supuesto intento de asesinato por parte de Irán en contra de la embajadora de Israel en México, Einat Kranz, donde la Secretaría de Seguridad Federal y la Cancillería pues rechazaron tener reportes del atentado. La presidenta Sheinbaum suscribió estas declaraciones, descartó que el gobierno mexicano haya participado para neutralizar algún ataque y dijo que no va a entrar en debate con la diplomática. Y autoridades de Chile reportaron la desaparición de 4 personas y la muerte de otras 5. Entre ellas hay 2 mexicanos. Fueron sorprendidos por una tormenta de nieve. Todo esto en el bellísimo Parque Nacional Torres del Paine, en la Patagonia chilena. Los turistas se enfrentaron a vientos muy intensos. Estaban haciendo senderismo. Un equipo de militares y policías ya fue desplegado y están en este esfuerzo por las labores de búsqueda. No se sabe nada de ellos. Vamos a ampliarles la información un poco más adelante. Y un tribunal de apelaciones de Argentina confirmó que el expresidente Alberto Fernández enfrenta cargos por corrupción y desfalco por contratar seguros para el sector público durante su gobierno. También hay un embargo de sus bienes equivalente a $10 millones. No podrá salir del país sin autorización y podría enfrentar una pena de hasta 6 años de prisión. Sigo en Argentina, donde un tribunal federal en Buenos Aires ordenó recomisar todos los bienes de la expresidenta Cristina Fernández, $490 millones. Y esto también alcanza a sus hijos, Máximo y Florencia, y al empresario Lázaro Báez, todos por irregularidades en obras públicas en Santa Cruz, así que les decomisan propiedades vinculadas a empresas constructoras, bienes que habían sido cedidos a los hijos de la exmandataria condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua. Y al ladito, en Brasil, la Corte Suprema condenó penas de hasta 24 años a un policía y 3 mandos militares que planificaron el asesinato del presidente Lula da Silva en el intento del golpe de Estado encabezado presuntamente por el expresidente Jair Bolsonaro. Los acusados eran parte de un grupo de élite del ejército brasileño. Bueno, y el caos ayer en la red, luego de que se cayera a nivel mundial un servicio que es proveedor de infraestructura, se llama Cloudflare y lo usas todos los días, ¿eh? O sea, no directamente, pero si usas X o ChatGPT o League of Legends, usas indirectamente este proveedor que falló. ¿Qué fue lo que pasó?
La verdad es que no fueron claros. La compañía solo dijo que la interrupción se originó por un archivo de configuración para gestionar amenazas que creció más de lo esperado, derivó en un fallo del software. Descartaron ciberataques, pero los especialistas dijeron que estas fallas pues, son muestra de que se requieren protocolos de actualización porque Cloudflare es una red de entrega. Así que, bueno, pues hay una nueva muestra de lo vulnerables que somos en el mundo cibernético. ¿Les pasó lo mismo que al Museo del Louvre? ¿Les pasó? Lo mismo, imagínate. La media. Nos arrancamos con la información, Pau, porque sí será trasladado al penal número 4 noroeste en Tepic, Nayarit, Sidronio Casarrubias, ex líder de Guerreros Unidos, ligado al caso Ayotzinapa, tramitó un amparo para evitarlo, pero un juez lo desechó. En Tabasco, autoridades federales y estatales detuvieron a 8 personas por la venta de droga y armas, entre ellos a Luis Alberto N., alias El Topo, considerado líder de esta banda criminal. Mientras que en Jalisco fueron detenidos 4 policías municipales acusados de tener vínculos con el crimen organizado. Vámonos ahora a Tijuana. Ya fue asesinada a balazos Emilia Ortega Cebes, abogada penalista y profesora de la Universidad Autónoma de Baja California. Ella estaba en su auto cuando fue atacada. Con flores y una guardia de honor en el bosque de Chapultepec, se conmemoró el aniversario 80 del retorno a la patria de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana. Por su parte, el coordinador del Partido Verde en el Senado, Manuel Velasco, llamó a cerrar filas con la presidenta Sheinbaum en medio de las recientes protestas. La Secretaría de Salud confirmó que son 23 las personas que han muerto por sarampión en el país y que hay que vacunarse. El Hospital General de México, Dr. Eduardo Lisiaga, y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán encabezan la práctica de trasplantes de hígado en el país. Suman 60 y 45 respectivamente en lo que va de este 2025. El peso frente al dólar en 18,31, la bolsa mexicana con una pérdida ayer de 0.55%. Y ayer en Palacio Nacional se firmó la renovación del paquete contra la inflación. Estuvieron empresarios que, bueno, pues firmaron esto para mantener el costo de la canasta básica en 910 pesos. Así que se agradeció su compromiso para que se mantengan los precios pactados y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que México no tiene de qué preocuparse, que no ha fallado en la negociación de los aranceles con Estados Unidos y resaltó que estamos mejor posicionados que otros. En cuanto al TEMEC, dijo que ya terminaron las consultas y que en enero pues se va a presentar ya toda la propuesta ante el Congreso y el Senado. La presidenta fue cuestionada sobre la alerta de viaje que hizo Canadá. Ya ve que en Canadá dijeron no vayan a 13 entidades de México por la violencia, por la presencia del crimen: Chiapas, Chihuahua, Colima, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas. Ella dijo que esa medida no afecta al turismo, que hay un aumento de 11% de turistas canadienses en el país. Y ojo, porque si tiras los tickets a la basura sin romperlos, cuidado. Cuidado con incluso las cajas. De pronto te llega algo por paquetería y desechas la caja y ahí puede haber información muy importante, tus datos, que pueden usar, pues sí, para robar, para estafar. Esto se llama trashing. Y hoy te enseño cómo es que operan los delincuentes para que no te pase. Los que tira los tickets de compra directamente a la basura sin romperlos, ten mucho cuidado porque podría ser víctima de una estafa conocida como trashing. El trashing es uno de los métodos más simples y a la vez más efectivos para obtener tus datos personales. Trash significa basura y justamente se basa en revisar lo que desechas: documentos, empaques, dispositivos y sí, los tickets de compra se han vuelto una de las herramientas favoritas para este tipo de fraude. Monse lo vivió en carne propia en los últimos meses. Fui en octubre a un centro de atención a clientes en Acoxpa porque no me aparecía bien mi saldo en la aplicación.
y ahí me dijeron que les estaban apareciendo dobles mis movimientos de pago. Llega noviembre y ya mi sorpresa es que me aparece que tengo que pagar para no generar intereses más de 40,000. Monse, como muchos, pagó en efectivo y perdió su comprobante. Alguien lo encontró, lo utilizó y presentó una aclaración en su nombre. El problema fue que ella nunca fue notificada. Fue lo que me dijeron, que quien tenga el ticket, así de fácil tú vas y dices, oye, la cajera lo depositó mal en esa cuenta, yo aquí tengo mi comprobante de pago. Entonces se lo dan por válido a la persona que presenta el ticket, así de fácil. Ante la falta de atención denunció ante la Profeco, pero ojo, existen varios tipos de trashing. Trashing físico, cuando revisan tu basura para obtener documentos, estados de cuenta o cualquier información confidencial. Trashing digital, ocurre cuando tiras discos duros, memorias o celulares. Los atacantes usan softwares para recuperar tus datos. Trashing social, cuando te engañan con ingeniería social para obtener lo que buscan. Y trashing lógico, cuando extraen información de tu historial de navegación, cookies o restos digitales en dispositivos que descartaste. ¿Cómo evitar caer en esto? Número 1. Destruye todos tus documentos físicos y digitales cuando ya no los necesites. Cajas de envío con tu dirección, tickets de pago, comprobantes y recibos. Número 2. Borra y formatea correctamente tus dispositivos antes de desecharlos. Y número 3. Identifica amenazas online y malware que podrían dar acceso a tu información. Comparte esto y evita, sobre todo en estas fechas, convertirte en víctima del trashing. Te informó Kena Uribe. Tómenlo, por favor, tómenlo en cuenta. Porque hoy es el Día del Hombre. ¿Lo sabían? Vámonos a la escuela, porque esto casi nadie lo sabe, así que toca divulgarlo. Oigan, si celebro con todo el Día de la Mujer, ¿cómo no celebrar también el Día del Hombre? Bienvenidos, Oscar, Pablo, Oscar. Fíjense, el Día del Hombre empezó a celebrarse en 1999, lo impulsó un profesor en Trinidad y Tobago, Jerome Tillotson. Notó que había muchas fechas dedicadas a cosas importantes, pero no había un día para hablar de la salud física, la salud mental de los hombres, para hablar de la nueva masculinidad. Y él dijo, quiero honrar a mi padre, que fue un modelo positivo, responsable, trabajador, cariñoso. El 19 de noviembre, cumpleaños de su papá, lo convirtió en el Día del Hombre y yo propongo que lo celebremos. Claro. Sobre todo aquellos hombres amorosos, evolucionados, que entienden que este mundo lo podemos compartir armónicamente, todas y todos. De ¿Sí acuerdo. o no? Sí. Felicidades. El objetivo, sobre todo, es pues reflexionar sobre cómo estos estereotipos de la masculinidad, los tóxicos, asociados con violencia, con control, lastiman a los propios hombres. Eso de que no puedes llorar, caray, toca hablar sobre depresión en hombres y mujeres y poder vivirlo con naturalidad y con amor, ¿no? ¿Ustedes lloran de repente? Sí, la verdad sí. Qué bueno que lo confiesen, así sin más. Con una lágrima incluso en los ojos. La ex clavadista, actual diputada federal Paola Espinosa, acusó, a quien actualmente es titular de la CONADE, pero también fue clavadista, pero también fue su pareja, Rommel Pacheco. Lo acusa de haberse quedado con 3 propiedades que ambos adquirieron durante su relación. Afirmó que ella aportó la mayor parte del capital para estas viviendas ubicadas en Mérida, en la Ciudad de México y en Morelos, y que luego de la ruptura, Rommel Pacheco retuvo los inmuebles. Ahora sí que el clavadista se los clavó, según denuncia la actualmente legisladora Paola Espinosa. Dijo que decidió no iniciar acciones legales para cerrar ese capítulo personal, pero lamentó la forma en que terminó el acuerdo patrimonial entre ambos. Muy importantes representantes de México en competencias internacionales y bueno, pues lamentablemente ahora en medio de esta polémica, ambos en política, en distintas trincheras y bueno, pues este tema al que le daremos seguimiento. Y la UNAM entregó el doctorado honoris causa a 14 personas por sus aportaciones en política internacional, derechos humanos, entre ellos Michelle Bachelet, expresidenta de Chile y excomisionada de la ONU para Derechos Humanos. También Julio Frenk, ahí lo vemos, exsecretario de Salud de México.
José Sarucán, que fue rector de la UNAM, una distinción pues que es símbolo de excelencia, autoridad moral y compromiso. Y ayer por lo menos 26 personas resultaron lesionadas. 2 unidades del trolebús elevado chocaron. Esto fue muy cerquita del CETRAM de Santa Marta, en Iztapalapa. Aquí la imagen está captada al interior de la unidad, ya luego del impacto. 26 personas resultaron lesionadas. El choque ocurrió en el tramo final del viaducto elevado. Tuvieron que desalojar a los pasajeros, obviamente. Por fortuna no hubo heridos graves y el servicio de transportes eléctricos pues inició las investigaciones para determinar si el choque se debió a una falla mecánica, a un error de operación, un error humano. Y así fue esto que grabaron los propios usuarios. No es novedad para ti. Tú no te afectaste, ¿verdad? Tú no saliste afectado. Nos movamos hasta allá. A caminarle sí, pero pues todos los que salieron afectados, el chofer ahí está hablando por teléfono, viene ella durmiendo. Padres de familia allá en Jalisco nos buscaron desesperados para denunciar el infierno que vivieron primero sus hijos y luego ellos. Abusos, agresiones físicas, agresiones psicológicas. Estaban en una escuela militar cuando quisieron sacar a los hijos. Esto, lo que ocurrió. Y el oficial pues me agarró y me dio como 6 patadas, me tumbó en el suelo y pues me aventó y hacían que los niños se comieran su propia vomitada. Son testimonios que narran el infierno que vivieron niños y jóvenes al estar internados en la Academia Esparta de Sayula, Jalisco, un instituto que, al menos en sus redes sociales, se promociona ofreciendo una educación en un ambiente de confianza y respeto mutuo. Sin embargo, padres de familia denuncian que todo es mentira y señalan supuestos maltratos físicos y psicológicos a los que son sometidos los estudiantes. A mí me obligaron a pelear con un niño mayor que él, obviamente pues estaba en desventaja, golpes en la cabeza, que agua fría en la noche, los obligaban a dormir húmeda y los ponían marometas sobre había piedras, se lastimaban. Era la madrugada y tenían a su hermano haciendo ejercicio con una pesa así hasta el suelo, muy pesada, y que no lo dejaban dormir. Si se dormía le aventaban cubetadas de agua. Las denuncias coinciden en el mismo proceso. Primero, la academia busca el punto frágil de los padres para convencerlos de que inscribir a sus hijos es una buena idea, señalando malos comportamientos de los menores o para ayudarlos a desarrollarse si sufren alguna condición del neurodesarrollo. Una vez internados, el reglamento del instituto señala que no pueden verlos durante un mes. Al segundo mes, tienen derecho a platicar con ellos, pero solamente por videollamada. Y hasta el tercer mes tienen derecho a una visita en persona, pero siempre supervisada por un cadete. Zul, por ejemplo, vio a la academia como una opción para su hijo David de 12 años con autismo. Yo pensando que David iba a salir más independiente, iba a saber arreglar lo que es una disciplina militarizada, ¿sí me explico? Porque el que sea militarizada no quiere decir que sea con violencia. Aseguran que a David le rompieron sus peluches de apego que son indispensables para su salud mental. Cuando enfrentó a la directora, no supo qué responderle. ¿Qué pasó con los peluches? Sea sincera, directora, y dígame qué pasó con sus peluches. ¿Qué le hicieron ver a David con sus peluches? Pero el menor también fue golpeado. Me pegó así. ¿Quién te pegó así? Mi jefe. ¿Y el oficial Seda te pegaba? Sí, oficial Seda me pegaba. ¿Cómo te pegaba? Ah, sí. ¿En dónde? Ah, sí, que oficial Seda me pegó en la cabeza en la noche. Aun cuando ya sacaron a sus hijos, el calvario para los padres sigue. Ahora aparentemente son amenazados por el instituto para que liquiden un pagaré de aproximadamente 100,000 pesos, aplicado como una multa por incumplir una cláusula del contrato de inscripción que señala que los menores deben pasar mínimo un año internados. Buscamos a la Academia Esparta y a través de un comunicado nos aseguró que las acusaciones son falsas y que no están en condiciones de dar una entrevista, ya que se encuentran bajo investigación, informó Kevin Esqueda.
Otra vez se pospuso la audiencia de Vicente Carrillo Fuentes el Viceroy allá en Estados Unidos. Iba a ser hoy. El aplazamiento es por cambio de abogados porque Carrillo Fuentes, pues al enfrentar la pena de muerte, decidió esta modificación. Será para el 8 de enero. En abril trascendió que está negociando un acuerdo de culpabilidad. Pero regreso, fíjese, de Washington a Sinaloa, donde el gobernador Rocha Moya entregó nombramientos a 69 nuevos integrantes de la Fiscalía Estatal, entre ellos agentes del Ministerio Público, policías y peritos, y les pidió investigar con rigor, pues sí, algo que urge en su estado. En Tapachula, Chiapas, detuvieron a 2 presuntos integrantes del cártel de Sinaloa, extranjeros. Operaban allí en la frontera con Guatemala, Edwin alias El Traca, de El Salvador, y Jorge alias Huito, de Guatemala. Los interceptaron, los revisaron y pues traían drogas, armas, cartuchos del cártel Jalisco, que es internacional. Y bueno, pues aquí en México también el cártel Jalisco. En Colima detuvieron a 54 presuntos integrantes de este grupo criminal, luego de operativos en Manzanillo, Tecomán, Villa de Álvarez y la capital de ese estado, y también aseguraron metanfetaminas. Pero nos vamos al cielo. ¿Cómo se va a comportar mi cielo? Mi cielo les platico rápidamente porque el Frente Frío número 15 se prevén vientos y lluvias fuertes en Sonora, en Chihuahua, en Sinaloa y también en Coahuila, al sacar la chamarra y también el paraguas, además de caída de aguanieve en las sierras sonorenses, chihuahuenses y de Baja California. Por el ingreso de humedad del Océano Pacífico se esperan precipitaciones en Guerrero, en Chiapas. Para la Ciudad de México, una máxima de 26 grados y una mínima de 8. Va a ser frío. Sí, son de la Ciudad de México y interesados en tramitar su licencia permanente. Se amplió el plazo para hacerla hasta el siguiente año, se va a mantener en 1,500 pesos, así que tómenlo en cuenta. Atentos también a la campaña de vacunación, ya el invierno cerquita, se recuerda que es clave aplicarse vacunas de COVID, influenza, neumococo. Y bueno, pues también la de sarampión, ya ve que lamentablemente regresó el sarampión. Les informo también, ahí está información para que puedan encontrar los lugares donde se están aplicando estas vacunas. Y bueno, la barredora en estas noticias de policías y ladrones, ¿no? Recordamos todos esta banda encabezada por quien era justamente el secretario de Seguridad allá en Tabasco. Tengo información con respecto a la barredora. 2 de sus integrantes sentenciados a 24 y 27 años de prisión. Los detuvieron el año pasado en Puebla, Ismael y Ángel N. Y ya que menciono a Puebla, está la persecución a tiros en los límites de Puebla y Veracruz. Sustazo que se llevaron las personas. Llegaron fuerzas federales y estatales. Operativo es la carretera Orizaba-Mariano Escobedo, justamente en la zona pues de Orizaba, donde hicieron los patrullajes. Encontraron una camioneta blindada con impactos de bala, pero ninguna autoridad ha confirmado si hubo lesionados, si hubo fallecidos, si hubo detenidos. Y bueno, pues hemos dado seguimiento a este pues muy triste caso del padre Ernesto Baltasar. Desapareció primero, lo encontraron después muerto en un canal de aguas negras en el Estado de México. Y ya un juez vinculó a proceso a Brandon y María Fernanda N., los 2 primeros detenidos por este caso, por desaparición forzada. Y el viernes se va a definir si también se vinculan por homicidio calificado, lo mismo que a Fátima Isabel N., tercer detenida por este asesinato, que como le informábamos, pues dio un giro en la investigación porque, bueno, pues se ha planteado que el cura fue víctima de una de las goteras. Pero voy rápidamente con mi compañero Ricardo Vitela. ¿Dónde andas, Ricardo? ¿Y qué nos reportas? Hola, ¿cómo estás? Hola, mi querida Paola, buenos días, gusto en saludar. Los límites de Coyoacán con Iztapalapa, lamentable situación, el hallazgo del cuerpo de un hombre sin vida flotando en las aguas del Canal Nacional, muy cerca de la CTM Culhuacán. Elementos del ERUM ya lo visualizaron, igual elementos de la Policía Capitalina. No se sabe cuántos días lleva el cuerpo de este hombre flotando en este canal. La gente que viene a hacer ejercicio aquí lo localizó, hizo el llamado a la policía, a los cuerpos de emergencia, y es como están esperando a que lleguen los servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia Capitalina para
pues retirar el cuerpo de este desafortunado hombre y hacer la carpeta de investigación. Paula, ¿por qué falleció y por qué se encontraba flotando el cuerpo de este hombre en este canal? Ay, qué horror, bueno, qué tremendo. Te agradezco muchísimo la información. Gracias. Un abrazo, Pau. Abrazo también para ti. Muchísimas gracias. Pues sí, lamentablemente parte de la realidad que pues ya es cotidiana, sí, en este país. Y qué gusto, sí, que estos dos jóvenes mexicanos se coronaron campeones en el Robo Challenge allá en Rumania. Y Zahir, qué bueno, nos permite celebrarlos. Adelante. Así es, mi Pau. En esta ocasión les voy a presentar a unos chavos que representaron a México en Rumania en el Robo Challenge y se trajeron el primer lugar. ¡Vámonos! ¿Desde cuándo te empezó a interesar a ti la robótica? Desde que era de infancia, de kinder, pero apenas entré hace como año y medio. Oye, ¿y qué se siente haber ganado allá en Rumania y darle en la torre a varios países? Se siente muy emocionante, ganamos a países como Turquía, incluso Japón, Singapur, muchos países de esos, Rumania. Fue algo que la verdad no me imaginaba, era algo que estaba en mis sueños. La categoría en la que gané con mi amigo en Rumania fue mini sumo autónomo. Este es un ejemplo de mini sumo RC. Consiste en que se coloca un robot mini sumo como estos dentro de un dojo y se tienen que sacar entre ellos forcejeando, ya sea con estrategias, sacándolo. O sea, básicamente le da como un arrimón y lo saca. Sí, exacto. ¿Y qué se siente haber ido a Rumania a representar a México en robótica? Empecé haciendo robotcitos casi que de palitos de madera y ya estoy aquí parado. ¿Y hablas hasta rumano o qué? No, en inglés. Eso no es inglés, bro. Eso no es inglés. Bueno, Tecnobotrix es una escuela de robótica donde les enseñamos lo que es programación electrónica y mecánica desde cero. ¿Quieres recordárselo a algún político por no apoyar? Buenos días. Los invitamos a que formen parte de Tecnobotrix. Esa voz me agrada, por eso ellos van a despedir en rumano. Gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias por el colchón.